El periodo de diseño, ¿de qué depende? A ver si se acuerda. Ya. ¿Y qué más? Uno es la población y otro. En función de su población y sus componentes, eligen para su, en este caso, para determinar el periodo de diseño, hemos dicho, ¿no? Va a depender de la vida útil, las ambiciones futuras, cambios de desarrollo y comportamiento hidráulico. Según la norma boliviana, en la 688, nos dice que el periodo de diseño está en función de la población. Para menores a 20.000 tenemos este periodo de diseño, y para mayores tenemos esto, ¿no? Va a depender de los componentes del sistema. En este caso sería plantas de tratamiento más, ¿no? Entre 15 y 20 años o 20 a 30 años, ¿no? Después hemos visto los métodos de crecimiento. A ver, al otro lado vamos. Alan, Brian, un método, curva logística. Brandon. Sí, el método geométrico puede ser. Geométrico, está bien. Camila, Calcina. Método aritmético. Sí, aritmético. Y falta un hito más. A ver, Cecilia. Método exponencial. Exponencial. Entonces, la norma boliviana nos establece según los métodos tradicionales que nos dice del INE, que son el aritmético, geométrico, exponencial y curva logística, y esta población futura se da determinada mediante un estudio demográfico también, ¿no? Hemos dicho que para el proyecto tienen que determinar en función de su población y en función de que nos expliquen la norma boliviana en la 689, cuándo se utiliza aritmético, cuándo geométrico, cuándo exponencial. Generalmente el exponencial tiene que tener más censos, ¿no? El geométrico mucho depende del desarrollo de la comunidad y otros aspectos más que nos dicen la norma. Ustedes tienen que calcular los tres y elegir uno y no promediar, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, con uno que adopten ya, pero justificándolo, ¿no ve? Posteriormente hemos visto la dotación. La dotación depende de la zona demográfica y de la población, ¿no? ¿De qué depende? De las capacidades de la fuente, aspectos socioculturales, nivel de servicio. Es importante tal vez hacer un estudio de los recursos históricos de la población, si es que podemos hacerlo en la misma población para tener la dotación que sea más de acuerdo a la población de estudio, ¿no? Porque estos datos, como les digo, son aproximados, que si bien la norma nos dice que podemos adoptar, pero hay que justificar por qué estás adoptando un dato de dotación. A ver, ¿qué entró el último? Vladimir Calle. ¿Con qué método de crecimiento se calcula la dotación futura? Con el método de la densidad poblacional. No. La dotación, ¿con qué método de crecimiento se calcula? Para la dotación futura, para el cálculo de dotación futura. Sorena, ya. Verónica, ¿cuál sería el método? Los mismos métodos anteriormente mencionados, ingeniero. No. ¿Qué método para la dotación?
Geométrico, ingeniero, si no me equivoco. Geométrico, efectivamente, geométrico. Repasen lo que hemos ido pasando, llevando, porque es lo que ustedes ya tienen que calcular para su proyecto, ¿ya? Hemos dicho que esto es la dotación inicial que determinamos y para poder calcular la dotación futura se utiliza el método geométrico, eso es lo que nos dice la norma, ¿ya? Y un índice de crecimiento entre 0,5 y 2%. Hasta ahí ustedes se han llevado en sanitaria 1. A partir de aquí es lo que ustedes no han llevado, que son, por ejemplo, el coeficiente de aporte, que es la relación entre el caudal medio de agua residual doméstica y el caudal medio de agua que consume la población, ¿no? Entre un 60 y un 80% hemos dicho. Y más que todo, es todo lo que ingresa al alcantarillado sanitario. Del 100% de la dotación, de esta dotación total, un 60 y 80% ingresa a nuestro alcantarillado sanitario, ¿ya? A eso nos referimos. Y el restante, entre el 40 y el 20, es lo que se desperdicia en lavado de autos y otros, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto. Y también hemos visto, por último, el coeficiente de punta. ¿Y qué es el coeficiente de punta? Es la relación entre el gasto máximo o el caudal máximo respecto al medio diario, ¿no? Y existiendo 5 métodos de cálculo. El más conocido es Harmon, K1 y K2. Hay otros más. ¿Cuáles serían los otros? A ver, ¿alguien me puede decir cuál más? Doppel, Gibbs y Babbitt. Gibbs y Babbitt, sí, efectivamente. Métodos, ¿no? Y que va a depender, uno, por ejemplo, el de Harmon es para 1,000 y 100,000 habitantes, ¿no? Este coeficiente está entre 1,000 y 100,000 habitantes y de 2 a 3,8 para ser utilizados. K1 y K2 va a depender de la población. Está entre 1,2 y 1,5 K1 y K2 entre 1,5 y 2,2. Coeficientes de Poppet está en función de la población. El de Gibbs no tiene límites poblacionales, es lo mismo para un habitante como para 100,000. Y de Babbitt es de 1,000 a 100,000 habitantes, ¿no? No se olviden, P está en miles de habitantes. Es lo que hemos hecho la anterior vez, ¿no? Y hemos determinado los coeficientes de punta, si así se acuerdan. Hemos calculado la población, la dotación y los coeficientes de punta. Y hemos calculado el promedio de esos coeficientes, ¿no ven? En este caso sería 3,54, que hemos dicho que esos valores, por ejemplo, 3,23, 3,80 y 3,60 son los más próximos, y se ha desechado Poppet y se ha desechado K1 y K2 porque estaban muy por debajo de los valores encontrados anteriormente. Entonces, este es el coeficiente de punta que se adopta para el cálculo, ¿no? Ahí hemos quedado. Recapitula el caudal medio, ¿ya? Después vamos a explicar caudal de infiltración y conexiones cerradas. ¿Qué es el caudal medio? El caudal medio se define como la contribución durante un periodo de 24 horas. Este caudal medio está en función de la población, dotación y en este caso por el coeficiente de aporte dividido entre 86,400, ¿no? Este es el caudal medio, ¿no? Población, dotación por C, coeficiente de aporte entre 86,400, ¿no? Y C varía entre 60 y el 80%. La dotación en litros habitante día y el caudal en litros segundo, ¿no? La población en habitantes. Y ese es el dato que nos interesa para poder calcular. Es lo que vamos a hacer primeramente. Entonces, calcularemos. Cálculo del caudal medio. Tenemos siguientes datos. Población futura, en este caso para el año 2041, ya hemos calculado.
Y lo tenemos aquí. Hemos calculado 5.555. $5.155, perdón. Sí, 155. La dotación futura para el año 2041 hemos calculado igual y era 95.80. Perdón, 95.20. Habitante día. Estos son habitantes y nos faltaría el cociente de aporte. Listo. Entonces, caudal medio es igual a la población por la dotación y por el cociente de aporte. Listo. Ahora, ¿cuánto adoptamos el coeficiente? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Listo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son? Andrés, 4, ¿qué pasó? Muy tarde en ingresar. A ver. Rafael Rodríguez, ¿cuánto adoptarías de coeficiente para este ejercicio? ¿Por qué 0,6? Estás adoptando un valor, pero tienes que explicarme. Tienes que habilitar tu micrófono. Y si menos, a ver, a otra persona. A ver, Benavides Rojas. Tal vez 0,7. ¿Pero por qué 0,7? La verdad no tenía mucho criterio, solo diría que nos decía que estaba entre 60% y 80% y adoptaría la mitad del promedio, en realidad. Promedio. Ahora Ingeniero, sí, ahora sí, pero no tenía micrófono. ¿por qué? Bueno, como dijo que era en un valor entre el 60 y el 80%, lo mismo que el compañero, nos dijo que puede ser un 70%. Ya. ¿Pero por qué? Después, Por el promedio. bueno, nos dijo que el 70% es cuando cuenta con áreas verdes y no cuenta con calles pavimentadas para no desperdiciar agua. Y 80% es lo que ingresa al alcantarillado. Sí, en sí, eso tienen que ustedes justificar en el proyecto. Uno de sus compañeros decía del 60% porque son menores o mayores, perdón, a ver, leeré lo que ha escrito, para menores a 10.000 habitantes. No nos establece en la norma eso, por si acaso, ¿ya? Si bien nos da un rango, pero más o menos es la siguiente idea, por eso les he dado el concepto de cociente de aporte, que es decir, que el 60% es lo que ingresa al alcantarillado y el 40% es lo que se desperdicia, ¿ya? Del 80% que ingresaría, el 20% es lo que se desperdiciaría, digamos. Pero con las nuevas políticas de ahorro en agua, tendríamos que tener menos cantidad de desperdicio de agua, ¿no? Entonces, estaría entre 0,80 y 0,70 dependiendo, ¿no? De esa forma se tiene que encarar o adoptar este valor. Puedo adoptar 0,80, que es lo más recomendable también, o 0,7, ¿no? Como les digo, actualmente las políticas de Estado de los países es que tengamos que economizar el agua, ¿no? No gastar en agua o no desperdiciar el agua, como hemos dicho. Entonces, es lo principal. Si desperdiciamos, entonces estaríamos con problemas posteriores, ¿no? Sería 80%, dice Richard, porque en las zonas rurales se desperdicia menos agua que en la ciudad. Sí, podría ser también eso, ¿no? Entonces, de esa forma que ustedes tienen que justificar, ¿ya?
Como les digo, solo la norma nos da que es un valor entre 60 y 80%. Pero ustedes cuando hagan un proyecto o cuando hagan este proyecto tienen que justificar como está mencionando su compañero, ¿ya? ¿Cuánto sería? A ver, calcúlemelo. ¿A quién me lo va a calcular? A ver, arriba. José Valentín, calcúlamelo el caudal. Gracias. Litros segundo. Están corroborando ese valor, por si acaso. A ver, han sacado el errores. ¿Ya? Entonces, ya hemos calculado. Ahora nos faltaría el caudal máximo. ¿Y qué es el caudal máximo? Es la relación entre el cociente de punta por el caudal medio, ¿no? El caudal máximo horario se determina a partir del factor de mayoración multiplicada por el caudal medio diario obtenido anteriormente, ¿no? Y esta es la fórmula del caudal máximo. Es cociente de punta por el caudal medio. Ya, entonces vamos a calcular eso. Creo que ya no tengo hoja. Ya no tengo otra. 54. Sí, Gem, igual, 4.54. Verifique. Ya. 4.54. Entonces, a ver. Otra. Un momentito, me estoy creando papel. Hemos hecho este caudal y esto. Ahora sí. Entonces, vas a calcular el caudal. Cálculo del caudal máximo horario, ¿no? Entonces, el caudal máximo horario es igual al cociente de punta multiplicado por el caudal medio. Este cociente de punta ya hemos calculado, ya que está. Sería 3, a ver, ¿cuánto era? 3.54, es este, ¿no? Este. Ya, 3.54. Multiplicada por el caudal medio que han verificado ustedes es 4.54. 4.54, esto lo marcaré. Listo. Pues sería eso, a ver. Sale 8,08. No, perdón. Estoy sumando. 16,07, ingeniero. Ya. A ver, vamos a ver lo que han calculado. Sí, 16,07. Ya. Está en litros segundo. Y este es el caudal que me interesa para su proyecto. ¿Ya? Posteriormente vamos a calcular el caudal unitario. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el caudal unitario? El caudal unitario es igual al caudal máximo respecto al área total de su proyecto. Este es el caudal máximo, viene de aquí. El área total vamos a definir posteriormente. ¿Ya? Entonces, este es el dato, como les digo, que me interesa para su cálculo y ese es el que tienen que hacer con cuidado, porque si cometen un error aquí, entonces les va a salir otro caudal unitario y al calcular otro caudal unitario es toda otra red que tienen que calcular, ¿ya? Entonces tengan cuidado en calcular este caudal, ¿no? Calculando todo lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Todo esto, ¿no? Ustedes eso tienen que realizar en su proyecto. Y por último vamos a calcular el caudal unitario, ¿ya? Entonces, ¿qué nos faltaba? Perdón. ¿Dónde se ha ido? Ay, ¿qué ha pasado? A ver, aquí está. Aparte del caudal
en este caso máximo, que es este que hemos dicho. También hay otros caudales, que estos caudales lo vamos a ver en la planilla, que es el caudal de infiltraciones y el caudal de conexiones cerradas, ¿ya? ¿Y qué es el caudal de infiltración? Es la infiltración de las aguas subterráneas a través de las fisuras de los colectores. Puede ser de las juntas mal ejecutadas y en las mismas cámaras cuando permiten la infiltración del agua, ¿no? Mucho también tiene que ver el tipo de tubería que tengamos. Si digamos es PVC, no habría fisuras en las tuberías, ¿no? Más que todo sería en las cámaras de inspección, que son generalmente de hormigón o hormigón armado, ¿no? Va a depender este caudal de infiltración por un coeficiente. Este es el coeficiente que se determina, que depende del nivel freático, que puede ser bajo o alto, el tipo de tubería que tengamos, si es de hormigón o de PVC en este caso, y si es tipo de unión, pegamento, hormigón o anillo de goma para tuberías de hormigón, y para PVC es pegamento o anillo de goma, ¿ya? Y los valores de coeficientes son estos, ¿ya? Por si acaso, estos coeficientes en la norma boliviana, si es que han visto, hay un error. Aquí dice en vez de pegamento hormigón, y este es el valor más pequeño, con 3 ceros, creo. O este, creo. Pero esto está equivocado, por si acaso. Según el texto de la norma, es lo que se ha adaptado es del texto de ingeniero Waldo Peñaranda, ¿ya? Pero los valores son estos, por si acaso, que he verificado con el texto del ingeniero Waldo Peñaranda y hay un error en la norma, por si acaso, ¿ya? Estos son los valores correctos y aquí dice hormigón, cosa que no hay tuberías de unión de hormigón, sino es de pegamento, ¿ya? Ahora, ustedes, para la parte del proyecto, ¿cómo tienen que calcular? Tienen que adoptar, en sí, tendrían que tener un estudio como hemos dicho, hidrogeológico o geológico para saber el nivel freático en sí de sus aguas para realizar o para determinar cuál coeficiente van a adoptar. Otro, determinar qué tipo de tubería van a utilizar en su proyecto. En este caso, suponemos que va a ser PVC, entonces, ¿qué tipo de unión va a ser? ¿Pegamento o anillo de goma? ¿Ya? O hormigón, va a ser la unión de hormigón o anillo de goma. ¿Ya? Y esto es mediante estudio. En función de eso, ustedes determinan. Para el proyecto, lo que me interesa solamente es determinar qué tipo de tubería van a adoptar para el proyecto, por ejemplo, PVC, y qué tipo de unión, digamos, pegamento. Entonces, nivel freático alto, ¿ya? Entonces, 0,0015 litros segundo por metro sería, ¿ya? Entonces, es lo que ustedes tienen que adoptar en su proyecto, que en el índice dice adoptar un coeficiente de infiltración. Y no tienen que calcular el caudal porque lo vamos a ver en la planilla mismo. Lo que me interesa es el coeficiente. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Entonces, el caudal de infiltración coeficiente de infiltración por la longitud en el tramo, en este caso de tramo de una tubería, digamos, entre una cámara y otra cámara, digamos, de la cámara 1 a la cámara 2, de eje a eje. Esta es la longitud del tramo, en este caso. ¿Ya? Y este coeficiente es el que tienen que adoptar de aquí, ¿ya? Pero para poder adoptar, ¿qué tienen que hacer? Entonces, por ejemplo, vamos a adoptar este coeficiente en función, ¿qué tipo de tubería vamos a adoptar para el proyecto? Digamos, tubería PVC, el nivel freático, digamos, que sea alto, y el tipo de unión, digamos, pegamento.
Entonces, el coeficiente de infiltración que se adopte en función de la tabla que les estoy proporcionando es esta. Nivel freático alto, unión pegamento, 0, 0, 3 ceros y 15. ¿No? ¿Ya? Esto está en litros segundo por metro. Entonces, cuando multipliquen este coeficiente por la longitud, entonces tenemos litros por segundo, ¿no? Entonces, estas longitudes es las longitudes de cada tramo que van a adoptar. Como les decía, es la longitud de eje a eje. Esta es la longitud que estamos tomando, ¿no? De esa forma tienen que adoptar. Ahora, en los proyectos, ustedes tienen que definir, como les digo, mediante un estudio geológico, el nivel freático que tienen, puede ser alto y bajo, y qué tipo de tubería ustedes van a utilizar. Digamos que sea hormigón, ¿ya? Entonces, la unión entre tuberías puede ser hormigón o anillo de goma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si hacemos, por ejemplo, la unión de hormigón, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que que tiene que fraguar, en este caso, en la unión de dos tuberías. Entonces, cuando hacemos la excavación respectiva, cuando hacemos así, la excavación respectiva, antes de hacer la prueba hidráulica, se tiene que verificar la unión entre dos tuberías. Veamos que es la unión con hormigón. Entonces tenemos que verificar la unión de las dos tuberías que tiene que fraguar, y eso tenemos que esperar un tiempo correspondiente hasta que fragüe, ¿no? Y recién podemos hacer la prueba hidráulica, que es la prueba hidráulica, es llenar, por ejemplo, uno de los extremos de una cámara con agua y el otro extremo se tapa y se llena el agua y se ve si hay una filtración del agua o no. Posteriormente a eso recién se hace el rellenado con material seleccionado y se va compactando esto, ¿no? Eso ocurre con hormigón. En cambio, con lo que decimos, en este caso con anillo de goma, se hace el mismo procedimiento de aquí, pero en la parte interior se coloca un anillo entre una tubería y la otra, y en este caso, inmediatamente después de colocar el anillo y de todo el tramo, se hace la prueba hidráulica. ¿Cómo es la prueba hidráulica? Después lo vamos a explicar, pero ahora les explicaré un poco. Digamos que esta es la cámara 1 y esta es la cámara 2. Entonces, se tapa uno de los extremos. Y se llena de agua, en este caso, hasta cierto nivel. ¿Ya? Y se marca. ¿Ya? Y después de cierto tiempo, se ve si hay una disminución de agua, y si hay una disminución de agua, se rechaza esta unión y se tiene que volver a hacer las uniones respectivas, ¿no? Esta prueba hidráulica se la hace sin material de relleno. Entonces, lo podemos ver. ¿Ya? Entonces, se llena la tubería con agua, como decíamos, y se espera si hay fisuras, si hay, en tuberías de hormigón. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que frague en estas uniones cuando es hormigón. En cambio, cuando es anillo de goma, entonces no hay problema, porque inmediatamente se puede hacer la prueba hidráulica y listo. Pero ¿cuál es el problema? En sí son los costos. Por hormigón cuesta mucho más barato frente a esto. El costo mucho tiene que ver el diámetro de la tubería que tengamos, ¿ya? Lo mismo sucede con las tuberías de PVC. Se puede utilizar cualquiera de los dos, la variación es en costos más que todo, ¿no? Y
utilizar hormigón o tuberías de PVC radica también costos. El de hormigón es mucho más barato, pero al final de cuentas nos sale mucho más caro cuando hay una rotura de tubería o un asentamiento de la tubería. Es preferible que sea de PVC porque puedes resistir cierta deformación la tubería de PVC en este caso, ¿no? Entonces, como se ha visto en los proyectos, es preferible utilizar este tipo de tuberías, ¿no? Pero si se va a utilizar hormigón, hay que ver esto, ¿no? No sé si estaba claro respecto a eso. ¿O tienen alguna pregunta? Mencionar los errores que tiene la norma, que hay que corregirlo. Ya. Este es a ver, lo veremos con la norma, compararemos con la norma. ¿Dónde estás? Programa, plan de trabajo. Planos. Miren, es hormigón, está bien esto, anillo de goma aquí. ¿Ven? ¿Pueden ver? Este es el error. Este. Dice hormigón y es pegamento. El anillo de goma, el valor, en este caso es 2450, 245. Aquí es 3 ceros nada más. Este está mal. Es 0.00, 3 ceros y 5. Aquí en la parte superior es 4 ceros, ¿no? Que se está bien. Este es el error que está cometiendo en la norma, ¿no? En sí, la fuente de ingeniero Waldo Peñaranda, este es el coeficiente de infiltración para anillo de goma, con 3 ceros, ¿no? Aquí está también, ¿ya? Y esto es hormigón, pero pegamento, no hormigón. No hay tuberías de unión de hormigón, ¿no? Ese es el error que siempre cometen, por si acaso. ¿Está claro lo que se explica? Sí, ingeniero, gracias. Y, ingeniero, tal vez no hay otros errores similares en la norma que tendríamos que tener en cuenta o que corregir. Esos son los más principales que he podido ver. Después los otros no. Este sí es un error grosero en este caso, porque te hace calcular otro caudal en este caso, ¿no? Eso es lo que he podido verificar en la norma. Alguna que otra cosa creo que no he visto tan importante como ese. No sé si tienen otra pregunta más. Ingeniero, disculpe, ¿y este caudal hay que restarlo al caudal que vamos a usar para el cálculo? No. Por eso les decía, solamente para esta parte de su proyecto lo que me interesa es que adopten, digamos, el caudal de infiltración. ¿Qué es, digamos, en su proyecto? El caudal de infiltración es el caudal que se infiltra en las fisuras y en las tuberías o en las cámaras de inspección, ¿no? Depende de varios factores, el tipo de unión y todo eso, la teoría, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es cuánto van a adoptar de coeficiente de filtración. ¿De qué depende? De estos factores. Entonces, para nuestro proyecto, nosotros vamos a utilizar una tubería de PVC, el nivel freático es alto, según los estudios, y el tipo de unión que vamos a utilizar es pegamento. Entonces, por ende, nuestro coeficiente va a ser este. Listo, eso es lo único que necesitan. Ahora, posteriormente, cuando calculen, ahí vamos a necesitar nuevamente. Y vamos a verlo aquí. A ver, les voy a mostrar para que tengan una idea. Método de áreas. Ya. Entonces, con la anterior clase hemos visto las áreas propias, ¿no? Esto es lo que necesitan ustedes determinar. Ustedes ahora lo están determinando. El caudal unitario, ¿qué es?
es el caudal unitario es igual a, en este caso, el caudal máximo respecto al área tributaria de todas las vías que van a trabajar. Eso vamos a ver posteriormente, ¿no? Aquí está, perdón. Y esto es 0,48 litros segundo por hectárea. Entonces, calculamos el caudal unitario para cada tubería que está en función del área por esta constante, 0,48 por esta área, ¿no? Y tenemos esos caudales. Y aquí es el caudal de conexiones cerradas y de infiltración, que nosotros adoptamos en función de nuestra longitud, digamos, es este. El valor que está adoptado aquí, que es igual a ver, permítame, ¿dónde está aquí el coeficiente? Aquí está. Valor de infiltración es 0,001, es el coeficiente adoptado, multiplicada por la longitud en este caso. La longitud 110.8 y ese es el caudal de infiltración. Aquí vamos a utilizar. Y posteriormente vamos a ver el de radas, que ahora, y este es el caudal máximo de diseño, que es la sumatoria del caudal unitario de cada tubería por la caudal de conexiones cerradas y por el caudal de infiltración. Y este es el que vamos a ir sumando en nuestra red. Entonces, para esta parte nos falta todavía. Lo único que me interesa es determinar cuánto de coeficiente van a adoptar. En este caso, cuánto es este valor. Y en función de ese valor que adopten, después nosotros vamos a multiplicar por la longitud de cada tramo. Ya, es para ese valor que me interesa. Ahora sí está claro. Sí, ingeniero, gracias. Ya, Luis. Entonces, como han visto, sin los valores previos a lo que estamos diciendo, no se puede calcular esto. Por eso necesitamos las áreas, necesitamos su rasante y sus longitudes, y en función de eso ya calculamos los coeficientes que estamos diciendo, erradas de infiltración. Entonces, todo lo que hemos hecho anteriormente es esto, miren, estos son los datos iniciales y estos son los datos futuros. Y en función de esos datos futuros se empieza a calcular todo esto. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver ya a la otra semana, yo creo ya. Otro de los caudales que es necesario es el caudal de conexiones cerradas. Los caudales de conexiones erradas, en este caso, son considerados caudales pluviales provenientes de malas conexiones y se determina multiplicando el coeficiente de seguridad entre 5 al 10% del caudal máximo. Ya, en este caso es una conexión clandestina, digamos. Es un porcentaje que ingresa a nuestra red, ¿ya? Digamos, de nuestros pluviales que lo conectamos en vez de ir a la vía pública, que después se conecta a un sistema pluvial, lo conectamos es de nuestras canaletas a nuestro sanitario. Y eso se llama conexiones cerradas y se multiplica entre un 5 y 10%. Entonces, para esta parte, lo único que tienen que adoptar, ¿cuánto de coeficiente van a adoptar? Entre 5 y 10%. Por cuestiones de seguridad, tal vez 10%. Y listo, nada más. Entonces, aquí, lo único que tienen que adoptar en el cálculo de conexiones cerradas es adoptar el coeficiente, como hemos dicho, varía entre un 5 al 10%, que provienen de malas conexiones. Entonces, nosotros para el proyecto vamos a adoptar, digamos, 10% por cuestiones de seguridad. Y nada más, porque han visto que en la planilla se va a multiplicar este coeficiente posteriormente. Respecto al caudal, en este caso máximo unitario que vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, esos serían sus caudales, que está en función del índice que les he proporcionado, si se acuerdan. A ver, ¿dónde está el índice? Ya hemos visto el capítulo 5, parámetros de diseño. Hemos visto la dotación, la población, coeficientes de aporte, de GIF. Hemos estimado los caudales, tanto medio, máximo de concentración y de filtración. Ahora vamos a ir a lo que nos interesa, los criterios de diseño para poder hacer el diseño correspondiente.
del alcantarillado sanitario, que tiene que ver la velocidad mínima, tensión tractiva, profundidad de excavaciones, pendientes mínimas admisibles y todo eso, ¿no? Que se tiene que calcular antes de realizar esto, la red misma, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. A ver, entonces, aquí. Lo que hemos visto de caudales de infiltraciones, conexiones cerradas, ya les he pasado la anterior semana, por si acaso, ¿ya? Y creo que más video les he pasado en video explicativo de esa parte, ¿no? Les faltaría lo que hoy día vamos a ver, nada más. Después les he mandado lo que se refiere a lo que tienen que realizar las áreas de aporte y todo eso, ¿no? Y que me han pedido el índice de crecimiento más los valores del INE, ¿no? Según la población y todo eso, que tengo de todo un estudio que han hecho del INE, que he bajado también del INE. ¿Han podido abrir eso? A propósito, para todos sus proyectos que hagan en el futuro, por si acaso, porque esos son los últimos valores que se ha obtenido en esa tablita que está, ¿no? Es de todo Bolivia en este caso. Entonces, como les decía, uno de los puntos importantes son los parámetros de diseño. ¿Quién ha escrito? A ver, aguas subterráneas, ¿cómo se desviaría? Generalmente hemos dicho, tienen que hacer una excavación paralela a esa y desviar el agua de esa manera, ¿no? A ver, la anterior vez hemos explicado, pero no hay problema. Aquí, y hay una filtración de agua. Digamos, en corte, aquí tenemos, y se infiltra el agua, ¿no? Se encuentra saturado esto. Para poder trabajar lo que se hace es lo siguiente, se hace una excavación paralela, digamos, a este lado, ¿sí? Que es hacer así, como una zanjita, digamos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, en este caso, ahí, es que conducir todo el agua por este canalcito, que sería por aquí. ¿Ya? De un punto alto a un punto bajo. Y aquí con una bombita que en la parte inferior se bombea a la superficie, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja, pero ¿qué se tiene que hacer en la solera en este caso? A ver qué color pondremos. En la solera, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. A ver, aquí ahora sí. Se pone cama de asiento, en este caso, para que nivele la tubería de grava o gravilla. ¿Ya? O gravilla. Entonces, en función de eso, recién colocamos nuestra tubería, una vez que hemos colocado. ¿Sí? Y después vamos a compactar primero, o vamos a rellenar con grava, porque el nivel freático está aquí. Entonces, lo seguimos rellenando con grava, cosa de que puede ser como un drenante. Y posterior a eso, ya recién vamos a compactar con material seleccionado, ¿no? Hasta arriba. ¿Ya? Esto ya se tiene que compactar. ¿Ya? Y de esa forma se trabaja cuando tenemos niveles de aguas subterráneas, ¿no? Que nos pueden afectar en realización de nuestra obra, en este caso de nuestra zanja, de la colocación de la tubería, ¿no? Entonces, de esa forma solucionamos cuando tenemos filtraciones, ¿ya? No sé si estabas respondiendo tu pregunta, ¿no? ¿Quién era? Antes, para los parámetros de diseño es determinar el diseño hidráulico de conductos circulares. Nosotros utilizamos la fórmula empírica de Manning para poder calcular, que es utilizada para conductos cerrados y tiene la siguiente expresión, que la velocidad es igual a 1 sobre la rugosidad por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente al 1/2, ¿no?
Esa es la velocidad según Manning. Y relacionando el radio hidráulico respecto primeramente las unidades, perdón. La velocidad está en metros segundo, el cociente de rugosidad es adimensional, que ahora vamos a ver cuánto vamos a adoptar. Radio hidráulico está en metros y la pendiente en metro sobre metro o porcentaje por metro. ¿Ya? El radio hidráulico se define como el área mojada sobre perímetro mojado. ¿Y cuánto es el radio hidráulico de una tubería circular? A ver. Área sobre el perímetro. No, ¿cuánto es el radio hidráulico de una tubería? ¿Cuánto es el valor? Un momento, Inge. A ver, otro. Yair Carlos Holguín. Jorge Luis Mamani. Nada. Jorge Luis Tarqui, entonces. Nada. ¿Están o solo han ingresado nada más? Se encuentran en sala. José Manuel Escalante. Lo que está diciendo es parcialmente llena. O hidráulico para una tubería sección llena es D cuartos. ¿Ya? D cuartos. Y ese es el valor que nos sirve para poder calcular la velocidad a sección llena. A ver, perdón. Aquí está, sí. Ya. Y el área de la sección mojada está en metros cuadrados y el perímetro en metros, ¿no? El flujo con sección llena se representa en condiciones especiales. Para el diseño de conductos circulares se utiliza tablas y monogramas o programas de computadora, ¿no? Para tuberías de sección llena, donde están basados en la fórmula de Manning y relacionan tanto la pendiente, diámetro, caudal y velocidad para condiciones de flujo sección llena. Relacionando el radio hidráulico para una tubería de sección llena es de cuartos, lo que les decía. Esto es importante que se recuerden. El radio hidráulico es de cuartos. Y reemplazando en la ecuación de Manning, que la velocidad es 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por el diámetro a la 1/2, o perdón, por la pendiente a la 1/2, tenemos la siguiente ecuación, relacionando con esta, que la velocidad es igual a 0.397 sobre n, la rugosidad, por el diámetro a la 2/3 y por la pendiente a la 1/2. ¿Qué hemos hecho? Hemos relacionado este valor que teníamos aquí por d cuartos. Es este. Esto es la ecuación de Manning y hemos cambiado por d cuartos el radio hidráulico. Y tenemos esta ecuación. Y esta ecuación es la que se tienen que acordar ustedes en todo momento, por estar encerrado con rojo, porque esta ecuación es la que vamos a utilizar constantemente para el cálculo. La velocidad es igual a 0.397 sobre n, que es la velocidad, por el diámetro a la 2/3 y por la pendiente, en este caso, 1/2. Relacionando el caudal por la ecuación de continuidad, tenemos que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿ya? Y el caudal está en metros cúbicos segundo y el área en metros cuadrados. El área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Aquí está. El área es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Reemplazando el área y la velocidad, tenemos esta ecuación, que es la que nos interesa igual, por estar con rojo. El caudal es igual a 0.312 sobre la rugosidad por el diámetro, en este caso 8/3, y en la pendiente 1/2. ¿Ya? Vuelvo a decir, la velocidad es igual a 0.397 sobre n por el diámetro 2/3 y por la pendiente. Tanto la velocidad y el caudal son para tuberías de sección parcialmente llena. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que quiero que recuerden constantemente porque vamos a utilizar, como les digo, numerosas veces para poder calcular su tubería. Si nos fijamos aquí su tubería, miren, tenemos que calcular el caudal y la velocidad a sección parcialmente llena, o llena, diré en este caso. Miren, aquí está la ecuación y de velocidades, ¿no? Entonces, es por eso que necesitamos calcular esa velocidad y tenemos que acordarnos la fórmula constantemente, ¿ya? Porque ustedes van a calcular, como hoy día me han calculado la dotación, me han calculado el caudal, todo eso, ustedes van a ir calculando las tuberías. Entonces voy a decir a uno, calcúlmelo tal el caudal, el otro la velocidad y así sucesivamente, para que todos participen y sepan calcular más que todo, ¿no? Entonces, estas fórmulas están en función de la ecuación de Manning para tuberías, ¿no? Estas ecuaciones, como les digo, es para sección circular, ¿ya? Si tenemos otro tipo de sección, tenemos que relacionarnos en función de la sección que tenemos. En función, por ejemplo, de esta ecuación de Manning, ¿ya? Entonces, en función de esta ecuación de Manning, podemos calcular tanto para tuberías como para sección cuadrada, digamos, o sección rectangular, si es que tuviésemos embovedados y todo eso, ¿ya? Por si acaso. El flujo con sección parcialmente llena es lo que ocurre en el alcantarillado sanitario, ¿ya? Se debe destacar que las condiciones normales de flujo en conductos circulares de alcantarillado, esa sección parcialmente llena con una superficie de agua libre y contacto con el aire, ¿no? Es lo que sucede en un alcantarillado sanitario. No se trabaja a sección llena, sino a parcialmente llena. Y es uno de los problemas para poder calcular tanto la velocidad como el caudal, ¿no? Tenemos un diámetro, por ejemplo, y este es el nivel del agua aquí, en esta parte superior. Y este ángulo teta lo relacionamos con el tirante en este caso. No he puesto aquí. Este tirante H de aquí, desde este nivel de agua hasta aquí, ¿ya? Y teta es el ángulo en función del diámetro que tengamos. Entonces, teta es igual a 2 veces al coseno 1 menos 2 veces la altura sobre el diámetro. Respecto al radio hidráulico es d cuartos menos 1 360 grados por 60 teta sobre 2 pi por teta. Y la velocidad, reemplazando el radio hidráulico a la ecuación que tenemos, la ecuación de Manning, tenemos esta. Y el caudal, de la misma manera, en función de la velocidad y el área, tenemos esta, ¿ya? Estas ecuaciones son a secciones parcialmente llenas y es lo que ocurre en una tubería, ¿no? Generalmente no trabajamos a sección llena por lo siguiente, porque se generan gases en la parte superior, ¿no? Del nivel de agua. Vamos a ver que tenemos una altura permitida según la norma, que vamos a calcularla también y nos dice la norma cuánto es esa altura, ¿ya? Es necesario que tenga cierta altura de ventilación porque para que puedan generar los gases y se puedan conducir por esta ventilación que se tiene, ¿ya? Es por esa razón que no se trabaja a sección llena, por si acaso, en este sistema que se trabaja por gravedad, ¿ya? Cuando tengamos niveles altos de este tirante, que estamos diciendo que del nivel del agua hasta aquí, se tiene que tal vez aumentar de diámetro, ¿no? A ver, antes de empezar a encontrar las ecuaciones, hay una cosa importante que tenemos que saber del cociente de rugosidad. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Nosotros que vamos a adoptar para el proyecto, tanto para el alcantarillado sanitario como pluvial, en sección parcialmente llena como la llena, es igual a 0.013, es el cociente de rugosidad, ¿ya? Para tuberías de PVC
o de hormigón. ¿Ya? Esto anótense bien porque siempre me preguntan hasta en el examen. El coeficiente de rugosidad que se adopta para calcular la velocidad y el caudal es igual a 0,013 ese coeficiente, sea PVC o sea de hormigón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da ese aspecto? Como les digo, esto vamos a volver a repetir, pero es importante que sepan para calcular. Ya, una tubería, ya tenemos así. Alrededor de esta tubería se adhiere una capa biológica y es debido a esta capa biológica que se adopta el valor de rugosidad de 0,013, sea PVC o sea hormigón, porque según en hidráulica tenían un valor de coeficiente de rugosidad si era un canal, por ejemplo, revestido de hormigón o si fuese de PVC o otro tipo de material, ¿no ve? Es lo que en hidráulica han calculado, ¿no ve? ¿Sí o no? Coeficiente de rugosidad es el que nosotros vamos a adoptar, sea PVC, sea de hormigón, y sea para calcular el alcantarillado sanitario o pluvial, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso quería explicarles también. Y otra de las cosas que quería explicarles era lo siguiente, a ver, esto. Ahí, listo. Inserta. Depende del ángulo teta, ¿no? Y las fórmulas que vamos a encontrar es para cualquier diámetro que tengamos, ¿ya? Siendo este el nivel del agua, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces, esta altura va a depender, puede ser una altura aquí abajo o aquí arriba, ¿no? Hemos dicho que siempre tiene que estar una superficie libre de contacto. Eso más que todo por los gases que se generan. Generalmente se generan gas sulfídrico y que son peligrosos, ¿no? Entonces, cuando se hace una inspección, digamos, de cámara a cámara, si tenemos aquí una cámara y aquí otra cámara de inspección, se tiene que hacer la ventilación respectiva. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que abrir esta cámara y esta cámara y dejar que circule el agua residual, y una vez que se ha ventilado por lo menos unos 20 minutos, recién hacer los trabajos si es que se tendrían que hacer en cámaras de inspección o en embovedados, por ejemplo, en pluviales, como por ejemplo en la Mariscal Santa Cruz, y en la Facultad de Ingeniería, sobre la jardinera, a un costado de la jardinera, se encuentra el embovedado y se encuentran las cámaras de inspección. Entonces, de una cámara a otra cámara, por lo menos distan 100 metros generalmente. Entonces, lo que se hace para las inspecciones es abrir una cámara y la otra cámara y dejar que se ventile. Si bien nuestro embovedado supuestamente tendría que ser solamente de alcantarillado pluvial, pero es combinado, vale decir, se encuentra el agua residual doméstica y pluvial más, ¿no? Entonces, como está contaminado, genera, como hemos dicho, los gases. Entonces, esos gases son altamente tóxicos y lo que se tiene que hacer es ventilarlas, y una vez ventiladas recién se ingresa, en este caso al embovedado, y se hacen los trabajos correspondientes con todas las medidas de seguridad, como les digo, ¿no? Se tiene que tener todo ese cuidado antes de hacer una inspección. Y es por eso que en alcantarillado sanitario no se trabaja a tubería llena, sino a parcialmente llena. Se tiene que tener una superficie libre de contacto con el aire, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez que hemos visto esto, que esta es la relación de velocidades y caudales para una tubería de parcialmente llena, relacionamos las ambas, vale decir, relacionamos el flujo parcialmente lleno con el lleno y tenemos los siguientes cuadros y gráficos que vamos a explicar. Relacionando las dos ecuaciones, parcialmente llena con el llena, tenemos que teta es igual a 2 al coseno de 1 menos 2 veces h sobre d. Todo en función de la altura respecto al ángulo teta.
Relacionando el radio hidráulico parcialmente lleno con el lleno, tenemos esta ecuación. Relacionando la velocidad parcialmente con el lleno, tenemos esta ecuación. Y relacionando el radio hidráulico respecto al diámetro, tenemos esto. Y el caudal, respecto al caudal, sección parcialmente lleno con el lleno, tenemos esto, ¿no? Estos valores que tenemos es para un tipo de sección circular, es para cualquier diámetro de sección circular. Si tenemos otro tipo de secciones, estos valores van a cambiar, ¿no? Tenemos que relacionarnos con lo que estamos viendo aquí, pero en función de la sección que tengamos, ¿ya? Como les digo, estos gráficos y cuadros que vamos a tener y que estén en la norma son para sección circular. Si tenemos otro tipo de sección, se tienen que calcular los otros tipos de relaciones. Entonces, relacionando eso, dándonos alturas, digamos, de 0,005 y tenemos el ángulo de 5.2, el radio hidráulico de 0,013, la velocidad 0,12 y la relación de caudales de 0,0002 y R sobre D de 0,0033, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Darnos la H sobre D, una altura, y calculamos teta, calculamos radio hidráulico, velocidades y todos los que estamos viendo. Entonces, es ir dándose valores desde 0,05, si quieren, hasta 1, que es el límite, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando el tirante y el diámetro es igual a 1. Quiere decir la sección llena, ¿no? Estamos calculando todos los valores, pero como hemos dicho, nosotros calculamos a parcialmente llena. Y la norma boliviana nos establece un tirante H sobre D de 0,75. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que este tirante, la máxima altura de este tirante es igual a 0,75 de D. Si tenemos valores mayores a ese valor o el nivel de tirante es mayor, entonces lo que se tiene que hacer es aumentar de diámetro. O pendiente, cambiar pendiente cuando empezamos a calcular, ¿ya? Y vamos a ver todos estos valores y este gráfico mañana, porque ya es 5.54 por si acaso, ¿ya? Les voy a pasar esta tablita y lo que hemos visto esto. Lo importante, quiero que recuerden, es estos dos valores, velocidad y caudal, ¿ya? A sección parcialmente llena. Mañana les voy a preguntar, ¿ya? Antes de terminar la clase, tomaré asistencia un minuto.